Hola, aquí estoy en otra edición de Opinión de un Laico. Hoy la estoy grabando un 11 de septiembre del año 2015. Y el motivo que me lleva a grabar este número, por así decirlo, esta nueva edición de Opinión de un Laico, es un tema que inicialmente ya hablé en su oportunidad cuando hice un video refiriéndome propiamente a lo que el cardenal Casper estaba impulsando para el próximo Sínodo de la Familia, que a esta fecha será dentro de un mes, donde dentro de las cosas que él trata de promover está la comunión o la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar accedan a la comunión en esa misma condición, o sea, sin causa de nulidad, sino sencillamente que se les admita como una realidad social de nuestros tiempos. Recientemente, en estos días, un conocido de Facebook compartió un artículo de un portal que se llama Adelante la Fe, que no sé si dirige esta persona que se llama Roberto de Mattei, pero que ciertamente es el autor de este artículo, cuyo título no lo hacen en interrogación, es una afirmación muy clara donde él dice: se inflige una herida al matrimonio cristiano, aludiendo a lo que el Papa Francisco actualmente impulsó el pasado 8 de septiembre y que entrará en vigencia a partir del 8 de diciembre del mismo año 2015, con respecto a podríamos decir, unos procesos de acelerar lo que son las causas de nulidad matrimonial dentro de la Iglesia, acelerar los procesos. Esos documentos, pidiendo disculpas por mi mal latín, esos documentos se le catalogan como mutuo proprio mitis iudix y dominus Jesus para la Iglesia latina y mitis et misericordis Jesus para las iglesias orientales. Básicamente, ¿qué es lo que quiero yo conversar con esto? Porque en torno a esta decisión del Papa Francisco han salido dos comentarios que a mí me parecen de los dos extremos muy malos, porque son dos comentarios que se alejan de la Iglesia y de quien es cabeza visible de la Iglesia de la tierra, que es el Papa, sea cual sea su nombre, Francisco, Benedicto, Juan Pablo. Quien ejerce el papado es cabeza de la Iglesia, y en torno al Papa existe, yo siempre hablo mucho de esto, el dogma de infalibilidad, es decir, que en lo que respecta a verdades de fe, a protección de sacramentos, de dogmas, especialmente fundamentándonos en los dogmas que son las verdades reveladas, el Papa no se puede equivocar. En este documento, en este artículo, prácticamente se dice de que el Papa Francisco, con su decisión, está dañando el matrimonio, porque en vez de estar buscando defender el vínculo matrimonial, que es lo que siempre la causa de nulidad ha buscado, desde que también señala el artículo, desde que en el año 1741 el Papa Benedicto XIV había introducido la figura del defensor del vínculo, para de hecho hacer como que el proceso fuera aún más inclinando un poco más la balanza a que siempre se defienda el matrimonio. O sea, que en realidad cuando el matrimonio sea indefendible, cuando ya con el defensor del vínculo, con las dos sentencias inclusive, se evidencia que efectivamente el matrimonio tiene causas para ser nulo, entonces bueno, se decretaba la nulidad. Pero caso contrario, siempre se buscaba defender el sacramento. Y pareciera a alguien que ha querido interpretar, en especial este autor que cité al comienzo, se llama Roberto de Mattei, que se describe a sí mismo en su reseña como en que sea un profesor de historia moderna e historia del cristianismo en la Universidad Europea de Roma. Él da a entender como que el Papa más bien lo que está defendiendo en este caso, o promoviendo o partiendo de la idea de que hay que ayudar a la nulidad, o sea, que la nulidad sea la prioridad y no el matrimonio. Dentro de esta postura, entonces, como les decía, han salido dos tendencias, una muy ortodoxa que dice que efectivamente esto es un error, que esto transgrede las normas del matrimonio, que entonces eso va a ser una ligereza, porque inclusive la propuesta del Papa también promueve a que los obispos de cada diócesis, pues ellos mismos puedan decidir algunos casos que se puedan literalizar, sean muy fáciles de decidir, o sea, que tengan que sea muy evidente que hubo muchos vicios al momento de que se celebró el sacramento matrimonial, y por ende no tenga que llevarse a tribunales ni que mucho menos vaya al Vaticano, sino que esto lo decide directamente el obispo. El otro extremo que se ha expuesto acá
es el que entonces ve que el Papa ya se abrió por fin a la idea, entendió, comprendió de que los divorciados vueltos a casar tienen que comulgar porque la gente tiene derecho a rehacer su vida, que oye, que el derecho a ser felices, que si por ejemplo tú tuviste un matrimonio patético con una persona que te golpeaba, y inclusive el matrimonio puede haber sido válido, o sea, ambas partes estaban allí con un consentimiento, pero el hombre después de unos años, cuando perdió el empleo, empezó a consumir drogas o alcohol, se volvió agresivo, y entonces ese matrimonio fracasó y la persona después consiguió una segunda unión de un hombre o una mujer maravilloso, que están ahí uno para el otro, que se ayudan, etcétera, bla 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 bla. Entonces en este caso, ¿cómo es posible que la persona no pueda acceder al matrimonio cuando lo importante es su felicidad y que la persona tenga una estabilidad familiar? Ambos extremos están totalmente equivocados, porque ninguno de las dos partes arranca su análisis desde lo que es el papado. O sea, nosotros tenemos que ir de la mano con la iglesia. Eso es un principio. Esa gente que se cree que porque son teólogos o porque saben más o porque han estudiado más, pues tienen la capacidad de predecir lo que va a pasar en la iglesia. Entonces, por ejemplo, en el artículo se señala que pueden presentarse ligerezas, como de hecho ya ha ocurrido, y no dudo que es así, y no dudo que pueda ocurrir esto, de que, bueno, un obispo porque es mi amigo, entonces yo vengo y el obispo, bueno, al final se va por del cuello, porque sabe, porque nos conoce, porque son unas personas de iglesia, porque son unas personas que los conozco de que yo los bauticé inclusive, y ahora negarles la comunión, que sería muy injusto. Entonces el obispo se decanta más por la amistad que por la doctrina. Eso puede pasar, claro que puede pasar. Pero pensar que detrás de estas decisiones que señala el Papa, o que inspira el Espíritu Santo, el Santo Padre, insisto, el Santo Padre de turno, el que sea, no están acompañadas por Dios, es un error, porque no es caminar con la iglesia. Primero, las personas que están divorciadas vueltas a casar, que viven en esta condición que se conoce como una condición irregular, y que Jesucristo, y esto hay que reiterarlo hasta el cansancio, que el mismo Cristo señaló como un adulterio: quien despacha a su esposa y contrae nupcias con una nueva, comete adulterio. Esa fue la palabra que usó Jesucristo. Entonces esto es un pecado. Y hay un impulso en estos tiempos, hay una fuerza en estos tiempos que está vendiendo tanto el concepto de misericordia, y el Dios misericordioso, y el Dios que es amor, y el Dios que es perdón, y nada habla de pecado, de conversión, cuando se ha dicho mucho que no existe, no hay posibilidad de acceder a la misericordia de Dios si no se abre primero la puerta de la conversión, del arrepentimiento. O sea, ¿cómo yo puedo invocar la misericordia de Dios? ¿Cómo yo puedo decirle a Dios, Dios, acéptame como soy? Cuando ese como soy lleva dentro de sí pecados que no nada más tienen que ver con el tema de la nulidad o el tema de los divorciados vueltos a casar. Es el pecado de la soberbia, el pecado de no obedecer a la iglesia, el pecado de aceptar doctrinas a medias. Yo estoy de acuerdo con esto, con la iglesia, pero con esto no. Yo estoy de acuerdo con que los sacerdotes usen colores según los tiempos litúrgicos, pero yo no estoy de acuerdo con la castidad. Yo estoy de acuerdo que el aborto es malo, pero no estoy de acuerdo cuando se trata de casos de violaciones o de menores de edad. Yo estoy de acuerdo con que la eutanasia, bueno, en parte es mala, pero oye, si la persona está sufriendo, pues mátenla, ¿no? Ese tipo de ambigüedad, ese tipo de tibiezas, que la Biblia la define muy duramente, como cuando la palabra dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito. Ese tipo de tibieza, primero, transgreden mucho la verdad revelada por Jesucristo. El padre Santiago Martín, lo pueden buscar en YouTube, Santiago Martín, él hace una reflexión en torno a esto, de la nulidad matrimonial, de los divorciados vueltos a casar. Y él dice que el problema es que nosotros vemos a Cristo como que fuera un pedacito de pan integral, sobado, dulce, que usted, bueno, forma parte de la liturgia. Entonces es injusto que usted se lo niegue a las personas, porque eso forma parte del rito. Entonces es feo que una persona no se pueda parar, pues entonces se expone, evidencia que está en pecado delante de todo el mundo. Entonces es preferible que todo el mundo se pare y coma, porque al final Cristo vino para los pecadores. Si nosotros pensamos que la Eucaristía es solo alimento, pues esa postura tendría razón. Pero como dice el padre Santiago Martín, la Eucaristía es una persona, y esa persona es Cristo.
Y el padre Santiago Martín usaba una metáfora, por así decirlo, un poquito fuerte, pero él decía, eso es como que usted esté casado con su esposa y usted le diga a su esposa, yo hoy quiero tener relaciones sexuales, ahorita ya en la cama, en la noche, en la mañana, a la hora que usted está acostado al lado de su esposa, y usted le diga, bueno, quítate la ropa que yo quiero tener relaciones sexuales contigo, y la esposa le diga, amor, yo no quiero tener ahorita relaciones sexuales, no me siento bien, no tengo ganas, y el hombre la force y tenga sexo con ella. Eso sería una violación, así sea dentro del matrimonio, es una violación. Entonces, nosotros recibir a Cristo porque se nos viene en gana, omitiendo las palabras, por ejemplo, que dice San Pablo, todo el que coma a Cristo indignamente, todo el que coma y beba a Cristo indignamente, come su propia condenación. Entonces eso pareciera que no importara. O sea, pareciera que el tema de no comulgar en gracia, y que la gracia no solamente va vinculado al pecado, la gracia que esto también comulga con todo, absolutamente con todo lo que la iglesia enseña. Pongo un ejemplo muy breve para no extenderme tanto. El Padre Pío, todos conocen al Padre Pío de Pietrelcina. Hubo un tiempo en que la iglesia le prohibió celebrar en misa en público, o sea, no podía celebrar misa. De hecho, creo, si no me equivoco, por favor, y si la mente no me falla, discúlpeme si estoy equivocado, él no podía celebrar misa. Él quedó, porque había tanto escándalo y tanta fama en torno a él, que la iglesia decidió apartarlo de la gente, sobre todo de la Eucaristía, que eso era algo que él amaba, mientras se discernía si esto era verdad o no. El Padre Pío pudo perfectamente rebelarse ante esto y decir, bueno, pero ¿qué se cree esta gente? Yo sé que lo mío es sincero, yo sé que lo que vivo lo hago con honestidad, y yo voy a oficiar misa, chico, y que se la calen. El Padre Pío, y estamos hablando de uno de los santos más fuertes en cuanto a disciplina, en cuanto a moral, en cuanto a doctrina. El Padre Pío se recogió obedientemente a la iglesia hasta que la iglesia lo autorizó nuevamente a poder celebrar misa. Así muchos casos. Santa Teresa de Jesús cuenta su historia con el Padre Gracián, que el Padre Gracián ella lo asumió como su director espiritual, y este padre le ponía muchas trabas en algunas cosas. Fundar un monasterio en algún sitio, entonces la mandaba para otro, cosas así. Y ella no se rebeló ante esto y entendía que eso era una manera de humillarse ante Dios. Como señala nuestra Madre la Virgen, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María se proclama esclava ante Dios. Y en el Magnífica ella dice, porque ha mirado la humillación de su esclava, lo reitera. Entonces, si nosotros tenemos posturas con la iglesia como estas, donde nosotros pensamos que somos más iluminados que el Papa, que el Magisterio, pues sencillamente estamos cometiendo un pecado gravísimo. Primero estamos sembrando la semilla de la división, de la discordia. Lo que el Papa promueva, y esto hay que entenderlo, porque con Benedicto pasaba igual. Ahora sí defendemos a Benedicto, pero cuánta peste no se habló de Benedicto, porque la carita de él no era tan simpática como la de Juan Pablo, porque no era tan carismático. Pero Benedicto es una enciclopedia doctrinaria de la fe. Y aparte de eso, a Benedicto le tocó luchar, por ejemplo, en posturas contra la teología de la liberación, o sea, mejorar esa postura que en todos nos da equivocada, pero que decidió arropar para su práctica el marxismo. Y Benedicto se tuvo que parar ante eso, ante escritos totalmente heréticos que no tienen nada que ver con la doctrina de la fe, y por eso se ganó muchas enemistades. Entonces nosotros tenemos que ir de la mano con la iglesia. Si el Papa promueve esto, primero tenemos que saber que el Espíritu Santo está en él, está en el magisterio, porque Cristo así se lo prometió a sus apóstoles. Yo me tengo que ir para que reciban el Paráclito, el Espíritu Santo. Finalmente, en el Concilio Vaticano II pasó lo mismo, y eso lo explica Fray Nelson Medina muy bien en un curso que tiene en YouTube, que habla sobre Benedicto y Francisco, habla de los dos papas al mismo tiempo. Yo lo estoy viendo actualmente. Y dice que Benedicto hablaba que en torno al Concilio Vaticano II se desarrolló una especie de una hermenéutica de la ruptura. La hermenéutica de la ruptura, que hermenéutica se usa para lo que es la interpretación de un hecho, en este caso la interpretación de las Escrituras, señalaba Benedicto, que había una tendencia que decía que la Iglesia venía muy bien hasta el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II todo se echó a perder. O sea, todo se alivianó, todo una ligereza, la iglesia se volvió un desastre, un caos. Eso fue una postura. La otra postura fue la que dijo, bueno, a partir del Concilio Vaticano II es que la iglesia verdaderamente fue lo que Cristo quería que fuera la iglesia. Una iglesia del pueblo, cercana a la gente, una Biblia donde todo el mundo pudiera tener acceso.
Lo cómico que explica Fray Nelson es que en ambas tendencias nadie considera que el Espíritu Santo estuvo dentro del concilio. O sea, el concilio lo ven como una ruptura, un antes, un después. Y Benedicto planteaba la hermenéutica de la continuidad, es decir, la Iglesia venía haciendo algo, en el concilio siguió siendo eso mismo algo, y después el concilio continuó siendo algo que nosotros conocemos como una verdad revelada, como el depósito de nuestra fe. Entonces, cuidado con esta tendencia a nosotros pensar que en algunas decisiones que no nos gustan, Dios no está, y en las decisiones que sí nos gustan es que Dios está allí iluminándonos, como que nosotros fuéramos los depositarios, los analistas, los críticos, como los críticos de películas de cine, los críticos de la Iglesia. Peor error que ese no hay. Yo aplaudo esta decisión del Papa Francisco, que busca, entre otras cosas, que muchas personas que están separadas de la Iglesia, que se sientan indignas, pues usen el recurso que la misma Iglesia propone, no otro, para buscar sus causas de nulidad. Pero también digo algo, tenemos que estar preparados para que estas causas de nulidad también nos digan, miren, no, usted, su matrimonio es válido, usted no se le va a dar la nulidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos vamos a rebelar, nos vamos a ir a la iglesia. Entonces también tengamos un poquito justicia a la hora de sentenciar, como estos artículos, sentenciar que lo que hizo Francisco echa para atrás, bueno, hace 2000 años de historia de la iglesia, porque no es así. Y orar mucho por el concilio, por el Papa, como él mismo lo pide, para que verdaderamente el Espíritu Santo siga guiando nuestra iglesia. Seamos dóciles y obedientes, que bastante desobedientes ya somos con nuestros propios pecados, para sumar opiniones que transgredan pecados mayores o peores a lo que están derivados de una noticia que no tiene mayor gris. El Papa no está haciendo divorcios express, la iglesia no divorcia, el Papa no está haciendo nulidades express, porque tampoco se trata de eso, se trata de intensificar el trabajo, hacer que la obra brote allí, facilitar, por supuesto, los procesos de nulidad, y a la vez, lo que yo sí creo que todavía está en deuda, que pudiera plantearse en un futuro, es que los procesos prematrimoniales, así como los muchachos duran un año para la comunión, un año para la confirmación, los procesos prematrimoniales pues también tengan un año de formación, 2 años de formación, o se empiezan a iniciar terminada la confirmación, para que los jóvenes aprendan el valor del noviazgo y del matrimonio, porque muchas parejas que van a los cursos prematrimoniales ya van viciadas con relaciones sexuales, con sus paradigmas propios, sencillamente son relaciones de placer, donde no se instigan preguntas dogmáticas que verdaderamente pondrían en peligro ese matrimonio de origen, porque una persona que no está clara en la fe, pues por supuesto no puede hacer el matrimonio sacramental como un rito más previo a la fiesta. O sea, previo a la fiesta está el cura, y después viene la hora loca, y después viene el DJ, y después viene el brindis, la corbata en la cabeza, pero lo primero es el cura, porque eso es una parte del rito social. No, el sacramento en sí contiene la fiesta plena del matrimonio, y es lo que debemos defender. Primero, mejorar los procesos de formación, creo que eso todavía está en deuda, y aplaudir todas las vías que la iglesia brinde al pecador para volver a la gracia. Es lo mismo que el que aborta. El que aborta comete un crimen irreparable, pero no por eso la iglesia deja de ofrecer perdón, así sea a través de un obispo, y en este año de la misericordia a muchos sacerdotes se les va a permitir esta gracia de perdonar este pecado tan grave, para que la persona vuelva a la gracia. Y bravo por eso, que la iglesia abra vías para que la persona viva la gracia, como Jesucristo se planteó a sí mismo camino de salvación, pero también pongamos de nuestra parte, tenemos cosas que denunciar, y entre esas cosas está nada más y nada menos que aceptar que somos pecadores y que tenemos necesidad de ser sanados desde el sacramento de la reconciliación para luego acceder al sacramento de nuestra fe, la Eucaristía. Que el Señor los bendiga, que Dios los bendiga, y nos vemos en la oración.